Hola, mi nombre es Haitiana Mina y te voy a acompañar en este repaso por la cadena de valor de la industria extractiva. ¿Cuál es la producción anual de hidrocarburos en Colombia? Colombia está produciendo en este momento 900.000 barriles por día de petróleo y cerca de 1.100 millones de pies cúbicos de gas, que significan anualmente del orden de 330 millones de barriles de petróleo y del orden de 3.000 millones de pies cúbicos de gas. ¿Por qué es importante encontrar nuevas reservas de petróleo en Colombia? Los hidrocarburos y el petróleo en especial son fundamental para el desarrollo económico y social de todos los colombianos. No hay ningún otro renglón de la economía que aporte en materia de ingresos, llamados en regalías, impuestos, participaciones a la nación, que generen un ingreso igual o superior al que genera la industria petrolera y el sector de hidrocarburos. ¿Dónde se comercializa el petróleo que se extrae en Colombia? Colombia produce 900.000 barriles por día. De estos 400.000 barriles son cargados a nuestras refinerías, es decir, Barranca Bermeja y Cartagena, para producir los combustibles, gasolina, diésel, combustible de aviación que utilizamos día a día los colombianos principalmente. Los otros 500.000 barriles por día de petróleo se exportan principalmente a países como Estados Unidos y a países de Asia-Pacífico. ¿Cuáles son las principales industrias que consumen el petróleo local? Principalmente es utilizado para la refinación y la producción de combustibles líquidos. De esos combustibles líquidos, un 88% va al sector de transporte, dividido entre el sector de transporte terrestre, que consume principalmente a través de camiones y buses diésel, y al sector de transporte privado, principalmente vehículos, que consume gasolina. ¿Quiénes auditan a las empresas petroleras en el país? En Colombia hay claramente unos roles definidos frente a la industria de hidrocarburos. Está el formulador de la política petrolera, que encabeza el Ministerio de Minas y Energía, y está el encargado de la regulación, el control y la fiscalización, que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos por delegación. En el pasado, el Ministerio de Minas y Energía ejercía las labores de fiscalización, pero después del acto legislativo del año 2011 se delegó en la agencia la función de fiscalización y hay un seguimiento permanente del Ministerio hacia la agencia de esta labor de fiscalización. Hay otras autoridades que intervienen en el proceso, como la DIAN, y obviamente en el control posterior, cuando hay recursos públicos de por medio, la Contraloría General de la República. Por supuesto, desde el concepto ambiental está la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que es la encargada de otorgar las licencias ambientales, las corporaciones autónomas regionales, que son las encargadas de otorgar los permisos de uso de los recursos, y obviamente ellas también están vigiladas y coordinadas por la Contraloría General de la República. Hay autoridades ambientales, hay autoridades energéticas y hay otro componente que son las autoridades desde el punto de vista social y de comunidades, donde interviene básicamente el Ministerio del Interior. ¿Por qué los municipios con actividad petrolera tienden a tener mayor desarrollo económico que los que fundamentan su economía en otros sectores? La explotación de recursos naturales no renovables, como el petróleo y el gas, genera a favor del Estado una contraprestación económica a título de regalía. Los municipios productores reciben parte de estos recursos de regalías y los departamentos productores igualmente. Por la recepción de regalías, sumado a la inversión social obligatoria y voluntaria que hacen las empresas, es que los municipios donde hay actividad petrolera e hidrocarburífera son los que han generado mayor desarrollo económico y social. Además, se genera un clúster asociado a actividades productivas dentro de los municipios, donde hay utilización de bienes y servicios locales, donde hay generación de mano de obra local asociada a la industria, principalmente mano de obra no calificada, y todo esto genera un ingreso adicional para los municipios que permite un mayor desarrollo y unos mejores indicadores sociales, y pues a nivel de otros elementos como la educación y obviamente todo lo que tiene que ver con infraestructura, con mejores condiciones de calidad de vida, necesidades básicas insatisfechas y algo fundamental, lo relacionado con servicios públicos, principalmente agua y alcantarillado. ¿Cuáles son los aportes sociales económicos que realizan las empresas del sector anualmente? Hay unos aportes muy importantes que son voluntarios en inversión social que hacen las empresas dentro de las áreas de influencia en que operan. Entonces tenemos aportes obligatorios, aportes voluntarios y aportes que vienen del componente socioambiental. ¿A quién se le entregan estos aportes y cómo benefician al país? Hay varios tipos de aportes. Las regalías se entregan una porción directamente a las entidades territoriales en donde se opera, llámese los municipios y los departamentos productores. También hay una parte que va hacia los municipios portuarios por donde se transportan los hidrocarburos, bien sea para llegar a los negocios de refinación o a la exportación como tal.
Hay una parte que entra para ser redistribuida entre todos los colombianos vía los fondos establecidos en el Sistema General de Regalías, y hay dos componentes muy importantes, una parte al componente de ciencia y tecnología y un componente adicional al lo que se denomina el Fondo de Estabilización y Ahorro para futuras condiciones en que tengamos menores producciones de hidrocarburos. Eso en cuanto a las regalías. En los impuestos llegan principalmente vía el impuesto de renta a la nación a través de la DIAN, el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales, y una pequeña porción, básicamente los impuestos territoriales asociados al predial directamente a los municipios. Los aportes ambientales vía la contribución del 1% llegan a través de las corporaciones autónomas regionales, quien en coordinación con las empresas los invierten en la protección de las cuencas hidrográficas en las áreas de operación donde está la industria petrolera, y los aportes voluntarios o obligatorios sociales llegan directamente a través del Servicio Público de Empleo en coordinación con las alcaldías municipales y en coordinación con las juntas administradoras locales. Igualmente los voluntarios, porque hay tanto obligatorios como voluntarios que hace la industria petrolera.